esta última sesión con ustedes, de esta segunda conformación del Consejo Asesor de Estado Abierto. Tenemos temas muy breves, por uno o dos por hoy. Nada más ser para el registro que está con nosotros Álvaro Ramírez Alujas y Lilia Saúl, de parte del Consejo, y del lado del Info, Estado Abierto, está la comisionada María del Carmen Apolina, José Hernández, Daniel Cervantes, Sole Rodrigo y una servidora, Zulema Oviedo. Voy a proyectar la orden del día para que también quede registro de los puntos que estaremos discutiendo, y posterior, si no tienen algún tema que añadir, para que la comisionada pueda iniciar con la exposición del primer punto. Entonces, un momento, por favor. Mientras aprovecho a comentar que María Barón y Fernanda Salazar se van a conectar en breve, en cuanto se desocuparan de otras reuniones que tenían agendadas. Un momento, porque no, hay un error en mi compu y no me abre. No te preocupes. ¿Cuándo se termina las últimas sesiones del Info? ¿En diciembre? Sí, estamos el 23, me parece, ¿cierto, José? Ah, ¿se van hasta el 23? Oh, No, 22, perdón. A ver, ya están como la SEP. Sí, está 22. Un día antes de Navidad. Sí, originalmente iba a ser un día antes de Navidad, pero hay un acuerdo por medio del cual el jueves previo a la Navidad es que concluyen las actividades, y la última sesión es la del miércoles de esa semana. Wow. la plenaria, porque actividades sigue un día más. Hasta el día siguiente. Sí. Qué trabajadores. Más o menos, sí. No, es que, bueno, no, está muy bien. En el Consejo de la Judicatura me acaban de avisar que apenas me dijeron, ya el 15 de noviembre ya puede comenzar a ir sin cita y ya pueden atenderla físicamente. Y yo, ok, después de 3 años. Ya Tienen sé, mucho trabajo. es todo un reto ese. Sí, caray. Bueno, pues finalmente pude abrirla. Ya estamos en esta 12ª, que es la final de cierres de trabajo. Tenemos pues 2 temas que me parece que son sustantivos de forma y fondo. El primero sería la recopilación de estos aprendizajes que derivaron de estas 12 sesiones. Contamos el día de hoy porque pues, todo el tiempo aprendemos. Y finalmente, pues agradecerles, ¿no?, a cada una de ustedes por todas las aportaciones. Si no tienen algún tema para agregar, que la comisionada pueda exponer el primer punto sobre estos aprendizajes. Listo. Listo, muchas gracias, Zule. Pues sí, estamos ya prácticamente en la última sesión de este consejo. Se espació un poquito la sesión previa a esta, porque justo hemos estado con el avance y cierre de año también del trabajo de este equipo Estado Abierto. Y bueno, nos pareció también un tanto orgánico seguir con los trabajos del año para que este consejo en su segunda generación pues se alargara justo a prácticamente el cierre del año. Y me gustaría hacer un recuento, como le comentaba Zule, de alguna recopilación de aprendizajes que tuvimos durante estas 11 sesiones. Registramos sobre todo pues 86 a 90 acuerdos y recomendaciones, algunos de ellos sobre temas de procedimientos, protocolarios, también operativos, derivado del propio desarrollo de las sesiones de este consejo. Otras, por supuesto, de índole sustantivo, estratégico,
Y de este último bloque estamos hablando que de 7 de cada 10 propuestas y recomendaciones fueron atendidas, ya sea de manera parcial o bien están justo en este proceso de atención. Estamos por ahí, algunas recomendaciones siempre regularmente los tomamos para un trabajo de mediano y largo plazo, y justo varias de ellas estamos en recomendación en esta, incluyéndolas, perdón, en esta planeación del 2023. Me gustaría resaltar algunas de estas recomendaciones. Por ejemplo, por un lado, y por ahí me parece que tenemos un material, si me ayudan a colocarlo en pantalla, difundir materiales generados por el equipo de Estado Abierto sobre problemas que afectan de manera particular a las mujeres. Esa ha sido entre las recomendaciones. También el promover esfuerzos de interacción con el público, con la sociedad, e involucrarse en las conversaciones en redes que aporten a los objetivos que persigue el equipo de Estado Abierto, sobre todo para superar la etapa de emplear las redes para publicar información. Es decir, que no solamente difundamos, sino también interactuemos. Y en este trabajo, pues, ha sido bastante fructífero porque hemos articulado con nuevos actores y bueno, pues como quien lleva Prodigioso Volcán, por ejemplo, que participó en el coloquio por una reconstrucción abierta. De tal manera que pues esa interacción en redes nos da esa fortaleza y esa expansión también con distintos actores en otras comunidades y en otros países. En materia de justicia abierta, también difundir la guía de justicia abierta en lenguaje sensible entre comunidad jurídica. Esa es otra de las cuestiones que fuimos incorporando en este apartado, ¿no?, de recomendaciones, y sobre todo con otras comunidades como el de mediación y construcción de paz y de justicia restaurativa, para llevarlas a otras latitudes, como lo hicimos en el caso de Sucre, Bolivia. También la búsqueda de acercamientos con medios de comunicación, personas que hacen reportajes para compartir información sobre cumplimiento de obligaciones de transparencia. Esa es otra de las recomendaciones que también hemos ido impactando, sobre todo uno de los ejemplos es lo del reporte de apertura en línea 12, que justo hicimos esta distribución de materiales con una comunidad abierta y enfocada a periodismo y reportajes, ¿no? También trabajar en generar infografías, visualizaciones con información de alto impacto que muestren de manera panorámica la información a publicar. Incidir en la agenda también de gobierno abierto, organizada de manera mundial, pues también hemos ido sobre todo compartiendo el trabajo que hemos ido tejiendo concretamente con la Alianza por el Gobierno Abierto en su organización de OGP local, porque también, como ustedes saben, Ciudad de México forma parte de este ejercicio. Entonces directamente con Rudy Borman se ha venido compartiendo estas enseñanzas, aprendizajes y también innovaciones, que en el caso de la Ciudad de México, pues hemos llevado prácticamente dos años de llevar, de echar a andar OGP local para construir sobre todo el primer plan de acciones de gobierno abierto en la capital de México. Y hay dos innovaciones que también acercamos a Rudy Borman, que por un lado es tener aparte una especie de consejo asesor externo, que también es otro espacio en sociedad civil que interactúa con el núcleo promotor de OGP. Y el uso, por ejemplo, de la metodología para mesas de co-creación, que también llevamos generando desde este modelo de apertura por diseño que hemos impulsado durante mi gestión como comisionada para los distintos ejes y ejercicios de apertura, de tal manera que esta parte de incidir
con el aprendizaje en esa materia a nivel no solo nacional, sino también internacional, pues hemos encontrado y buscado y seguimos en retroalimentación con esta comunidad de práctica. Y también, pues, como parte de las propuestas que nos han acercado, es que en la elaboración de cuestionarios se busque asegurar un lenguaje que no requiera a las personas respondientes reconocer desconocimiento sobre algún tema. Aunque este fraseo es muy sofisticado, en lenguaje pura y llana es que utilicemos un lenguaje sencillo, accesible, didáctico, para que cualquier persona podamos alcanzar justo los mensajes, ¿no? Y aquí, como lo hemos impactado, doy un ejemplo de ello, por ejemplo, en las asesorías especializadas que hemos corrido desde Estado Abierto del Info en la ciudad. Hemos ubicado, tuvimos una sesión hace cosa menos de un mes en materia de accesibilidad, porque estamos ciertas que no solo es el uso de este lenguaje sencillo, sino también poder alcanzar a otras comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad, la información del derecho a saber, la transparencia, el cómo mejorar portales de Internet con estas características de accesibilidad. También otras de las recomendaciones que se han tenido es, por ejemplo, la recopilación de necesidades de asesoría técnica, que es parte de lo que les estamos ahora comentando, porque de hecho la semana pasada hicimos una asesoría también en materia de comités de transparencia con esta focalización, porque pues detectamos también en las resoluciones que hemos atendido dentro del pleno del Info en la ciudad, es que hay alguna deficiencia en el uso de comités de transparencia al clasificar información, al tener versiones públicas de manera adecuada conforme a ley, o a comprobar justo con toda legalidad y sustento el poder dar o no la información. Entonces, esta detección que hicimos desde el área también de ponencia y de trabajo de pleno, la impactamos en esta asesoría técnica de tal manera que esa necesidad de poder fortalecer el área de los comités de transparencia lo impactamos, por ejemplo, en esa sesión. También enfocar los esfuerzos del equipo Estado Abierto a futuro en función de las prioridades actuales y, por supuesto, del aprovechamiento de sinergias y de la generación de nuevas a través de acciones que persigan objetivos similares, ¿no? Y difundir aspectos novedosos de la experiencia de promoción de apertura en la Ciudad de México, como aporte a la narrativa aperturista en foros internacionales. Y también en este tema me gustaría compartirles que tras prácticamente 3 años de llevar esta narrativa de Estado Abierto y de apertura institucional en el Sistema Nacional de Transparencia, avanzó la reforma que realizamos ante los lineamientos del propio sistema para pasar de gobierno abierto a Estado abierto, de tal manera que pues vamos justo permeando en este avance de narrativas, estando ciertas que la cuestión, digamos, teórica o conceptual se va avanzando y, claro, deja en contraste el gran reto de hacer realidad la apertura institucional en las distintas instancias del Estado. Pero bueno, estamos también, nos hacemos cargo de que esos son los retos a nivel mundial, y me interesaba pues cerrar con este último punto con ustedes, sobre todo con este recuento muy rápido que les dejamos en su radar, y agradeciendo siempre pues todas las propuestas y recomendaciones que han acercado. Así que eso sería abuelo de pájaro, y bueno, pues por supuesto acompañaremos este recuento con un documento que articule estos esfuerzos para este consejo en su segunda generación. Así que pues quedamos atentas a sus comentarios y reacciones. Muchas gracias.
Nada, yo diría, pues muchas felicidades por todo este trabajo que han estado haciendo. Yo creo que, pues no sé, en el caso de nosotros como periodistas, pues también agradecemos que haya aliados como tú, Mari Carmen, y tu equipo, y que puedan estar impulsando esta agenda que muchas veces pareciera que no, pues que no es tan visible y que es muy importante precisamente para mediar entre lo que se hace en el trabajo del día a día, al menos para nosotros, y de los insumos que a veces necesitamos a corto o mediano plazo y que a veces no se resuelve con una solicitud de información, ¿no? Y esto que mencionabas de darle seguimiento, por ejemplo, a todo el trabajo que hacen también a su vez pues los órganos de transparencia o bueno, cada una de las áreas de las dependencias que tienen que involucrarse con este tema, bueno, pues a mí me parece importantísimo la tarea que ustedes hacen. Y yo nada más diría, por ejemplo, ahora sí que tomando un ejemplo de que yo sé que nosotros no deberíamos de compararnos, por ejemplo, con países como, pues no sé, la Unión Europea o Estados Unidos, pero que muchas veces creo que sí vale la pena compararnos cuando se hacen las cosas sobre todo bien. ¿Y a qué me refiero? Que por ejemplo, en Estados Unidos yo veo colegas que siempre se están quejando de que no hay quien les ayude para darle seguimiento o continuidad a casos muy específicos que tienen que ver con materias de transparencia y acceso a la información. Y que en el caso al menos de la Ciudad de México, veo que sí hay ese acompañamiento o sí hay ese pendiente de querer continuar con qué está pasando, por qué no están respondiendo, o darle una vigilancia a ciertos, digamos, rubros de lo que no se está cumpliendo. Y que puede ser que no sea todo el instituto, pero que al menos hay gente preocupada dentro del instituto, como tú comprenderás, que sí están haciendo cosas que me parece pues muy importantes, ¿no? Y que dentro de muchas de las negativas o de las resistencias que hay en los gobiernos, incluyendo el actual, pues creo que es importantísimo contar con instituciones como ustedes y que pueden estar, digamos que siendo a veces hasta incluso en ocasiones nuestra voz para temas tan fundamentales como este del tener el derecho a saber y para cualquier persona, ¿no? No solo para los periodistas o los medios, sino en general para cualquier persona. Y ya nada más por último diría, de lo de las mujeres, me parece muy, muy, muy importante porque creo que también mucho de lo que toca, pues en cuanto a los medios que últimamente han estado, pues también haciendo su papel en cuanto al tema de cómo difundir información que puede ser muy dolorosa y muy choqueante, pero que al final existe y que desafortunadamente está en nuestro radar, que es el tema de los feminicidios, el tema de las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, en fin. Y creo que cuando lo visibilizas, no solamente pues con las noticias, sino con los datos base que hay, creo que, y de todas las herramientas que pueden encontrar en línea, en redes, en acceso a la información, etcétera, creo que es muy, muy importante que se pueda difundir, ¿no? Esta información. Y bueno, pues eso, yo diría, y de verdad me dio mucho gusto que hayamos podido participar en este ejercicio. Yo sé que no fui la más cumplida en el tema de las asistencias, pero creo que es un muy buen ejercicio. Espero que no dejes de invitar a gente, Mari Carmen, que pueda continuar con pues digamos, este esfuerzo de estar, siempre es importante estar, digamos, recibiendo, ¿no? Información, input, comentarios, opiniones, y creo que lo que estás haciendo va por muy buen camino, entonces pues ojalá y lo puedan continuar, ¿no? No sé si hay que pedir la palabra, ¿no? Sí, o hay Adelante, reacción. sí. Es No, que me si queda así como quieren, silencio. Sí. sí. Si quieren, adelante, Álvaro, les reacciono en cuanto ustedes participen para escucharles. Y bienvenida, María, un gusto. María Barón, un gran abrazo. Perdón la hora, pero le había avisado a Soledad que me cambiaron las 50 reuniones, entonces hice como un Tetris y llegué tarde, perdón. Oye, nada, yo primero agradecer la oportunidad, me sumo a lo que comentaba recién Lilia, que para mí por lo menos en lo personal y en lo profesional ha sido súper grato poder ser testigo, ¿no? Y de alguna manera coprotagonista de la agenda que ustedes han venido impulsando en este periodo,
y siento esa complicidad, ¿no? De que efectivamente parte de nuestro aporte, de alguna manera se vio reflejado en ir fortaleciendo, ¿no?, la estrategia, ir viendo cómo avanza estos temas. Así que yo primero, nada, agradecer la invitación, además, haber sido parte de este maravilloso proceso, del trabajo que ustedes hacen, que creo que es muy significativo y que creo que tienen que seguir manteniéndolo y ojalá también irradiándolo a otros órganos garantes, ¿no? Yo creo que también aquí, ligado con lo que decía Mari Carmen recién, del trabajo de OGP local, sin lugar a dudas que México tiene un espacio, ¿no?, de referencia en esto, y obviamente también que lo que ustedes han logrado promover como agenda en el caso de Ciudad de México es muy relevante, ¿no? Sobre todo y aquí solamente, seguramente María va a poder comentar un poco más, pero entiendo que nuevamente estamos en una situación bastante delicada de México en el marco de la alianza a propósito de Pegasus, nuevamente, ¿no? Entonces, no es menor, ¿no? Que muchas veces uno siente que, y les confieso también una cosa que tiene mucho que ver con mi vida profesional y laboral, digamos, pero a veces uno siente que está como peregrinando en el desierto, ¿no? Que está hablándole a la pared, donde, donde uno avanza 2 pasos y retrocede 3, ¿no? Pero bueno, es parte un poco de aquellos que elegimos el camino de tratar de promover la apertura institucional y en ese sentido, primero, reiterar el agradecimiento y el trabajo que hacen. Lo segundo, más asociado, digamos, a la agenda de presente y futuro, yo creo que hay que seguir afianzando ciertas áreas en las que efectivamente, como decía Lilia, y aquí me aprovecho, ¿no? A propósito de las rancheras, ¿no? Se sufre pero se aprende. Yo creo que cuando uno publica datos que son dolorosos, uno tiene que aprender de eso y aprender a hacerse cargo también de eso. Hoy día, justo en una tesis que me tocó liderar ahí en la comisión en la mañana, era sobre el tema de derechos humanos y servicios públicos. Y, damas y caballeros, el gobierno abierto, el Estado abierto, es una posibilidad para recalibrar nuevamente esa relación que está muy quebrada en América Latina y que efectivamente creo que todo el tema de visibilizar, hacer visible lo invisible, es parte también de nuestra agenda, no solamente en el tema de género, feminicidios, ¿no?, sino que también de desigualdades y todo lo que está pasando hoy día en la región, para que esto tenga algún sentido final, digamos. Así que también ahí que ojalá que lo que ustedes sigan desarrollando aquí en adelante vaya muy en esa línea, ¿no? En esa línea de seguir fortaleciendo no solamente los temas de contratación o los temas más tradicionales de la agenda de Estado y Gobierno abierto, sino que aquellos temas que hoy día son extremadamente necesarios, ¿no?, en el contexto en el que estamos. Y nada, pues finalmente también, o sea, de mi parte por lo menos, más allá de mi participación en este consejo asesor, en este periodo, quedar totalmente a disposición de lo que ustedes necesiten, digamos, en el futuro también, si es que hay alguna cosa en la que obviamente estos ámbitos de complicidad son comunes, así que más allá de que seamos sospechosos habituales en este tipo de arenas, digamos, de trabajo, siempre hay nuevos derroteros, siempre hay nuevos desafíos y creo que además en el contexto particular de lo que viene en gobierno y Estado abierto para la región, tenemos unos tremendos desafíos que más vale gestionarlos juntos que por separado. O sea, se vienen muchas cosas muy profundas a propósito de los temas de cambio político, espacio cívico, etcétera. Entonces aquí también, digamos, creo que hay que seguir manteniendo esta lógica colectiva, colaborativa. Y nada, eso, ¿no? Seguir afianzando, digamos, y seguir trabajando en esta agenda. Y ustedes saben perfectamente, pueden contar conmigo, digamos, siempre en este tipo de espacios. Así que eso, y felicitaciones al equipo. Sigan ahí fuerte, digamos, con la apertura institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. También Lilia por lo que comentaron. Y aprovecho un poco reaccionar para que María contextualizarte en dónde estamos, qué es lo que estamos comentando. Pues en primer lugar, una de las cosas que también tenemos por atender de los compromisos de este consejo es liberar una base de solicitudes de información pública y recursos que tienen que ver con violencia de género. Y esto lo vamos a liberar para el Día Naranja, que es el 25 de noviembre, y en todo pues esta narrativa de cómo podemos desde el derecho a saber visibilizar, empujar, también, pues sí, y sobre todo retomar lo que comentabas,
Álvaro, de visibilizar lo invisible. Desgraciadamente en México, pues con tantos feminicidios ya no es tan invisible esta cuestión de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, ponerlo en datos abiertos, en esta accesibilidad también para poder hacer análisis de información en la Ciudad de México ante el Distrito Federal de los 16 años y de lo que vamos trabajando como colegiado en estos 4, en lo que corresponde a nuestra gestión, pues es lo que vamos a liberar. Así que ese por un lado, ¿no? Y por otro, también, por supuesto, pues pedirles si estamos conformando la 3ª generación del Consejo Asesor, que vamos a arrancar el próximo año y vamos en algunas 2 o 3 semanas, cuando mucho, a hacer las invitaciones para el resto. Ya tenemos 2 próximos integrantes, ¿no? Y bueno, si tuvieran ustedes alguna recomendación que hacernos respecto a quién pudiéramos incluir, nosotros estaríamos encantadas. Quisiera sobre todo llevar un acento claro para también trascender a la comunidad de práctica y llegar a otras poblaciones, como lo comentabas también en alguna sesión del Consejo, María, para llegar a no solo a grupos en situación de vulnerabilidad, sino también a grupos poblacionales que tengan mucho mayor digamos, sean más numerosos, ¿no? Y en ese sentido, el énfasis que buscamos hacer en el 2023 es hacia el lenguaje sencillo, accesible, el uso del lenguaje constructivo, positivo, para acercar diálogos, conformar acuerdos, en fin. Entonces, si ustedes tienen en su radar a alguna persona que nos quisieran recomendar, estamos completamente ahí dispuestas a escucharles. Y también Álvaro, te vamos a tomar la palabra, bueno, y a todas quienes quisieran sumar a ello, porque en este armado de hitos y de alcance, sobre todo, que hemos tenido en el Consejo Asesor, bueno, y en el trabajo más que del Consejo, del trabajo de la gestión de apertura institucional que hemos realizado, en esta parte que ofrecías también, Álvaro, de llegar a hacer una introducción a un reporte que lleguemos a realizar, estaría buenísimo. Nosotras encantadas de tomarte la palabra por ese lado, para justo poder permear estos aprendizajes y llevarlos a otras comunidades y países. Así que bueno, pues hicimos previo, María, un recuento de qué tenemos respecto a lo impactado de las sugerencias y propuestas que han tenido en el Consejo, y dimos algunos ejemplos de cómo los llevamos a cabo. Y bueno, en ese sentido, dado que es la última sesión de esta 2ª generación del Consejo, quisiéramos saber también si tú tienes alguna propuesta adicional, comentario, seguimiento, en fin, te escuchamos, María. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, es una tremenda lástima porque a pesar de que hemos sido un poco informales en mi caso de llegar tarde o esas cosas, me encantó participar de este proceso porque lo que decíamos la otra vez, ¿no? Ustedes no se dan cuenta, pero es raro, por lo menos para nosotros, de trabajar con organismos, por más que nos conocemos previo a la participación en este consejo. Bueno, nos conocemos todos por sociedad civil y siempre somos los que estamos tratando de vincularnos con distintas esferas de los distintos países, de los gobiernos, y nunca encontramos esta voluntad, que lo que quiero decir es eso, ¿no? Esta voluntad que tienen ustedes, eso es lo novedoso. Cuando se encuentran esas almas que se unen y quieren ir todos en la misma dirección, y que casi no nos damos cuenta quién es sociedad civil, quién es academia, quién es gobierno, bueno, se da esto de producción excesiva, y además con tu obsesión, Mari Carmen, de trabajar, trabajar, trabajar. Bueno, acá tenemos como estos resultados, ¿no? Entonces, no lo... digamos, para mí específicamente, que lo que uno trabaja, como decía Álvaro, ¿no? Con mucha frustración, porque estás tratando de convencer a alguien el día entero de que haga algo que no quiere hacer. Entonces,
llévense eso, que es lo que ustedes tienen, que ese es el diferencial, ¿no? Eh, y que obviamente, como decimos, el diferencial los ha encontrado trabajando. Entonces acá tienen todos estos, o tenemos, si querés, y tienen específicamente en Ciudad de México, un montón de datos, un montón de estudios, un montón de evidencia y un montón de oportunidades para transformar. Entonces me parece que eso yo me llevo de ustedes eso, ¿no? Ese incansable eh, trote para, para seguir avanzando en esto en el que evidentemente estamos todos muy convencidos. Eh, y me gustaría que para adelante sigan haciendo lo mismo, pero también entendiendo que es distinto que lo que hacen otros. Y como le digo siempre a mi propia gente de nuestra organización, no es que nosotros tengamos la super idea. Las ideas, y la organización X de Paraguay no tiene las mismas ideas que tenemos nosotros. No, la idea es que nosotros trabajamos las 10 horitas al día durante 25 años. Bueno, ustedes lo mismo. Y entonces, como lo obvio, me parece que es lo que a mí me gusta resaltar, ¿no? Como ideas para mirar para adelante, me parece que es esto que vos decías, Mari Carmen, o por lo menos que es lo que me gusta a mí, me gustaría a mí ver del trabajo de ustedes, es encontrar grupos eh, de trabajo muy, no sé cómo decirlo, popularizado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Argentina y en otros lugares de América Latina, tenemos una deuda que es trabajar con pobreza, que es lo que más tenemos en nuestros países. O sea, ninguno de América Latina está exento en eso, ni Chile. Entonces, siempre nos encontramos como una poblacioncita muy chiquitita en tal lugar. Bueno, la pobreza está en todos lados, o sea, no hace falta ni ir al interior de cada país. Y hay un montón de organizaciones barriales, comunitarias, eh, simplemente que las urgencias que ellos viven muchas veces no se condice con nuestro trabajo. Y me parece que ahí hay que encontrar ese match, ¿no? Ese puente, porque me parece que puede ser un camino muy transformador. Lo digo también para mí misma, ¿no? Y nosotros estamos empezando, por ejemplo, un trabajo en Venezuela con migrantes, que es una gran parte de la población, que además obviamente es pobre, porque los ricos no migran porque tengan que moverse por su, ¿no? Entonces, me parece que es ahí, y yo, en mi caso, me parece que todo ese trabajo con poblaciones obviamente vulnerables, con las que no estamos tan emparentados o no hay tanto ejercicio de trabajo, implica un ejercicio intelectual, de conversación, de diálogo previo entre grupos así, ¿no? O entre ustedes mismos. Y ir poniendo sobre la mesa y haciendo lecturas y research, y ir trayendo ideas a la mesa para poder ser lo más efectivos, porque es un mundo, hay un mundo ahí afuera, ¿no? Eh, y me parece que es importante. Nadie, o si querés, nadie se define a sí mismo en el mundo de OGP, que es muy amplio, como trabajo con la pobreza, o para aliviar la pobreza. Y muchas veces nos sentimos contentos, lo digo por muchas organizaciones y no específicamente por ustedes, trabajo con derechos. Bueno, la pobreza tiene así, como un decálogo de derechos que nosotros tenemos y ellos no. Y entonces me parece que en mi caso, mirando, obviamente tocan muchos de los programas que nosotros tocan, migrantes, tocan gobiernos locales, tocan muchos de los temas que abordamos, pero no los abordamos de este modo, ¿no? Nos da miedo, me parece, porque es una gran población.
mucha cantidad. Pero lo que digo, en todos los países hay muchas organizaciones, algunas que hay que olvidar, pero en otras hay mucho trabajo, de muchos años en terreno para para poder abordar este tema de manera como más efectiva. Después, Álvaro, yo no sé qué voy a hacer con esto que tengo acá. No sé, ¿qué hago? ¿La corto? No, lo dejo. Absolutamente, sí, Ah, totalmente. Esa perfecto, esa ¿no? es la brazalete de los 7 poderes. Sí, no, No te no, puedes porque digo, despegar de eso. ok, pero tengo que poner otro nombre. No, 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 lo ojo, yo me dejo voy de la ahí. Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. GIGAP Ah, pero sigue acá siendo mi estamos. criatura, sí, claro. Ah, perfecto, ¿no? Sí, sí, Entonces no me sí. la saco, ¿no? No, 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 no. Perfecto. No, porque si no, después esto ya es por una suerte. Esto es suerte. Bueno, y nada, voy a extrañar estos espacios, pero quizás también al no estar en espacios Maricarmen, finalmente podamos como establecer un canal paralelo de trabajo por ahí un poquito más sostenido, bilateral. Me parece que quizás podamos avanzar en ese sentido. Y después también me queda recomendarles a algunas personas que pueden estar en este espacio y que puedan ser almas que sumen. Si quieren nos escribimos por chat o tendría que pensar, pero bueno, está lleno de gente tanto en México como en otros lugares eh, que pueda, me parece, ser parte de un espacio así y que pueda ayudarlos a seguir transitando este camino tan lindo que han empezado. Sí, muchas gracias, María, también por tus comentarios. Se me ocurrían varias cosas de dejarles en su radar, porque esta circunstancia de pobreza que mencionas, sin duda alguna nos lo llevamos como también sugerencia, propuesta por parte del Consejo. El año pasado tuvimos un acercamiento justo con esta detección de necesidad tan obvia y tan dolorosa, ¿no? En México, 1 de cada 2 personas están en circunstancias de pobreza. Y de ahí es que hicimos una primera mesa que se denominó Apertura sin Excepción, para poder incluir justo estas narrativas. Y en el caso mexicano hay un frente justo de combate a la pobreza, Acción Ciudadana frente a la pobreza, que seguramente ustedes también conocen y ubican. Y nos acercaron el año pasado justo pues una serie de pues desde críticas a la derivación de políticas públicas y qué alcance se tiene, en fin. Y nosotras hemos buscado impactar también esta agenda en un estudio, en un reporte especial que vamos a, de hecho, liberar la próxima semana, que ya les habíamos comentado en alguna sesión previa, que es justo cómo se realiza la liberación de recursos en pandemia en programas y acciones sociales en la Ciudad de México a 2 años. Entonces, en su momento impactamos los comentarios que acercó Alejandro González para podernos darnos un clavado en las cuentas públicas y esta vinculación entre lo que es transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y fiscalización. Así que bueno, pues va por ese lado justo porque a sabiendas que la pandemia ha afectado más a los grupos con mayor vulnerabilidad, adicionado a vivir circunstancias de pobreza. Entonces, bueno, tienen justo este enfoque, el reporte especial de apertura ante COVID a 2 años en programas y acciones sociales. Estamos ya dando como los últimos detalles finales para procesarlo, también pasarlo a pleno, a conocimiento de los colegas y presentarlo la próxima semana. Y este impacto hacia quienes nos dirigimos, ¿no? En otras poblaciones también, pues en la red Ciudad en Apertura, que también estamos por cerrar la segunda generación, fue súper productiva, como les he comentado previamente, pues manejamos el modelo de apertura por diseño que se vincula
el pensamiento de diseño bajado a la apertura institucional. Y hay, por ejemplo, la co-creación de guías de proceso de ejecución de sentencias, sobre todo con el enfoque hacia mujeres, la guía de recomendaciones para ferias del empleo con inclusión. Hay un folleto que se co-creó de derechos sobre acceso a la salud. Ahí sí está mucho más aterrizado a personas de la comunidad LGBT. También hay co-creado un folleto de sensibilización en tratamientos de salud, o sea, por un lado para accesar y otro para recibir tratamientos, ¿no? Y están en proceso 3 más, que es el cuestionario diagnóstico para empleo sin discriminación. Eso sobre todo se trabajó también aplicado a iniciativa privada por esta parte de co-creación en multiactor multinivel. La caja de herramientas sobre proceso para facilitar obtención de credencial para votar para personas en situación de reclusión y de reinserción. Y el temario del taller de sensibilización para personas servidoras públicas que atienden módulos de atención del INE, justo para este enfoque de personas en reclusión y en reinserción, ¿no? Porque creo que esta parte también tenemos un aparato electoral interesante en México que ahorita, bueno, está un poco en alerta, ¿verdad? Pública, pero digamos, no solo basta la parte técnica, dura, legal, sino también esa parte de sensibilizar hacia grupos que requieren mayor atención por haber sido vulnerados derechos humanos o que requieran mayor atención y sensibilización por estar en procesos de reinserción. Y se les comento porque quizá pudiéramos tener, o para tenerlo en un futuro, lo que haremos durante el 2023 es presentar estos productos y llevar pues sobre todo este aprovechamiento de cosas co-creadas hacia otras comunidades y países, de tal manera que mi requerimiento hacia ustedes como consejo sería, si ven alguna oportunidad donde nosotras podemos presentar estos productos, nos encantará. Sobre todo, insistiré para comunidades que no necesariamente sean de apertura. Me interesa mucho trascenderlo porque hay muchas comunidades de derechos humanos, de esta necesidad de visibilizar ya cosas hechas para aprovechamiento en otros países y realidades. Así que también por eso me interesaba compartírselos y dejárselos. Y por aquí también ya veo conectada a Fernanda, María Fernanda de la red de politólogas, así que si quieres hacer uso de la voz, pues estamos justo en el cierre de esta segunda generación del Consejo y agradecer mucho también tu participación, Fernanda. Muchas gracias, comisionada, y muchas gracias a todas y todos, y una disculpa de verdad que no me he podido sumar de manera regular, pero bueno, pues simplemente agradecer mucho la oportunidad. Creo que pues justamente, ¿no? Estamos en medio de debates en los que creo que es importante reflexionar sobre la relevancia de la participación ciudadana, ¿no? Y la participación ciudadana en muy distintos procesos y desde muy distintas perspectivas, pero que al final tienen un valor muy importante y que son esa participación, esa reflexión colectiva, ¿no? En torno a hacia dónde queremos ir como ciudad, como país, incluso regionalmente, etcétera. Digo, evidentemente son conversaciones muy muy plurales, ¿no? Difíciles, que en muchos momentos generan conflicto, pero también creo que son esas las conversaciones y la posibilidad de que la gente se involucre, ¿no? En entender hacia dónde van las decisiones de gobierno, hacia dónde van los recursos, hacia dónde van, pues, todo, ¿no? Las políticas públicas en general. Es lo que realmente puede sostener una democracia, ¿no? Sin esa participación colectiva y estemos de acuerdo o no ¿no? Obviamente hay múltiples posiciones respecto a todos los temas públicos, pero creo que en la medida que podamos aprender que esta es la vía, ¿no? La transparencia, el acceso a la información, la participación,
pues es lo que puede mantener viva, ¿no? Una democracia que además realmente pueda ayudar a satisfacer las expectativas de vida de la población, como ahorita lo decías, comisionada, pues no puede ir, ¿no? No va separado, ¿no? El tema del ejercicio de los recursos, de las decisiones, de las políticas públicas respecto a la calidad de vida de la gente, al contrario, ¿no? Están totalmente vinculadas y van de la mano. Y en ese sentido, pues en la medida que podamos generar más y más esta cultura, ¿no? Cívica, pues precisamente es lo que puede ayudar a que independientemente de quienes estén en el gobierno, independientemente de partidos políticos, etcétera, pues sea realmente la ciudadanía y la sociedad la que empujen, ¿no? Hacia donde tiene que ir una democracia viva y saludable y que rinda cuentas y transparente y que beneficie a las mayorías y a las minorías también, ¿no? Hablando de grupos poblacionales en situaciones de marginación. Entonces, pues eso, muy agradecida por la oportunidad. Pues siempre insistir en que pues son temas a veces tan lejanos para la gente que está viviendo como de manera cotidiana muchos retos, ¿no? A nivel individual, familiar, personal, que tienen que estar sorteando, ¿no? Muchas veces las situaciones de la vida que de pronto es difícil, ¿no? Que se involucren, que puedan comprender la importancia de ciertos temas de gobierno. Entonces, en la medida que podamos hacer más y más y más accesible y conectar más y más y más los temas que parecen a veces muy abstractos y muy técnicos con la vida cotidiana de las personas, creo que va a hacer que estos esfuerzos rindan más frutos y creo que eso reconozco muchísimo de la comisionada, de ti comisionada y de tu equipo, como ese esfuerzo, ¿no? En poder ir conectando temas relevantes para la ciudadanía. Entonces, pues muchísimas gracias y pues un abrazo a todas y todes y todo mi reconocimiento. Muchas gracias, Fernanda, por tus comentarios, aportaciones y buenos señalamientos. Sin duda alguna ahí tenemos grandes retos todas y todos. Entonces, en la medida que podamos retroalimentarnos, pues siempre, y sobre todo, pues buscar impactarlos en distintas acciones, lo que ustedes acerquen y hayan acercado como consejo, pues es parte de nuestro estado y resultados, ¿no? Entonces, agradecer. Y bueno, ya estamos prácticamente al cierre de la primera hora de este consejo. Me gustaría pues comentar aquí de la propuesta que dejó por escrito Álvaro, que ojalá podamos tener alguna organización, bueno, organizar algo para el 2023 de manera presencial. Y por supuesto invitarles como parte de integrantes del consejo. Por supuesto que nos quedamos con esa ruta y esa propuesta también para poder hacer aprovechamiento de todas estas narrativas y trabajo que tienen, ¿no? Y me gustaría en una de esas pasar justo a esta parte de entrega de reconocimientos, ¿verdad, Zule? Ahí vamos. Sí, sí, comisionada, pues estaríamos haciendo la entrega por ahora virtual de estos reconocimientos. Los voy a proyectar. Aquí está el primero. Muchas gracias, María Barón. Ay, no me salió. Muchas gracias, María Fernanda, por todas las aportaciones. Muchas gracias. Creo que no se ve, ¿verdad? Ahí está. Ya, es que no tengo banda ancha, entonces es un poco tardado mi internet. Muchas gracias, María Fernanda. Y bueno, por acá está también el de Lilia Saúl. Muchas gracias, Lilia. Gracias a ustedes.
Y bueno, aquí también está el de Álvaro Ramírez, Alujas, que se ha retirado, pero bueno, quede para el registro. Muchas gracias. Y finalmente también muchas gracias a Alejandro González por todas las aportaciones que nos dieron todas y todos ustedes pues en esto, pues ya un año, en este año. Listo. Sí, sí se compartió, no estoy segura si se vio. Sí, de hecho, solamente el de María Barón, bueno, yo lo vi, y el de María Fernanda, pero ya no vi el de Lilian ni el del resto, de Alejandro y de Álvaro. Ahí está, ahí ya se ve. Sí. Lilia, perdí una disculpa. Sí. No te preocupes. María Barón y María Fernanda. Listo. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, de verdad, por su tiempo. Yo sé lo que implica al momento de a su vez participar en otros consejos. En mi caso, pues es lo que implica asignar un tiempo y las ideas. Así que nuevamente muy, muy agradecida, y sin duda alguna, como comentabas, María, también en la complicidad bilateral, ahí seguiremos. Creo que estas partes de los retos de apertura, y creo que a todas ustedes también luego les he dado guerra en el 1 a 1, ¿no? Recomiéndenme, opínenme, díganme, porque justo lo que buscamos siempre es tener esta retroalimentación con sociedad, más allá de un consejo, que de por sí pues es sui generis. En el caso mexicano somos pues, la única, creo que, comisionada que trabaja en esta narrativa, y creo que es parte de lo que puede, o a mí me gusta hablar, de que la apertura pues puede ser trabajada de manera cotidiana, en colaborativo, toda la toma de decisiones públicas. Eso implica también documentarlo, reconocerlo. En fin, creo que esta parte de inteligencia colectiva, pues por parte del Consejo Asesor, ha sido bien, bien valiosa para nosotras. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias. Y también en esta última sesión tuvimos algunos acuerdos, ¿cierto? Que nos llevaremos de tarea para el 2023. Así que bueno, me gustaría terminar también con esa lectura de puntos. Vamos, comisionada, un minuto, por favor. Bueno, aprovecho en lo que están justo en esta recabación a comentarles que también estamos ya cerrando el año con una evaluación bien interesante de obligaciones de transparencia. Hacemos la evaluación 2021 y el primer trimestre del 2022, y también detectamos una focalización en estadísticas de género que tantas hay en la Ciudad de México. Ya próximamente, bueno, en unas 3 semanas, ¿verdad, Sole? Vamos a tener esta aprobación, esperemos, en el colegiado del Pleno. Y bueno, pues con esta necesidad justo que buscamos impactar también de la perspectiva de género también en el ámbito de evaluación. Entonces, pues por ahí llevaremos también y compartiremos esa información. Listo, comisionada, los vamos a proyectar para que pueda dar lectura. Tenemos registro de 4 acuerdos. ¿Qué son estos? Bueno, le doy yo la lectura. El primero sería, bueno, visibilizar lo invisible, como han comentado. En cuanto a las desigualdades, los datos, pues son necesarios para que esta agenda de Estado abierto pueda seguir fortaleciendo la relación entre el Estado y la sociedad. El segundo sería acercar recomendaciones, bueno, de ustedes, Consejo Asesor, segunda generación, para este tercera generación, que estaríamos por iniciarla el siguiente año, con el objetivo de trascender a la comunidad de práctica para llegar a otros grupos poblacionales más numerosos. El tercero sería abordar
en los trabajos que se realicen el problema de la pobreza. Es decir, esta colaboración entre la sociedad civil, actores locales e instituciones puede ser relevante para abordar estos temas, por ejemplo, el trabajo con personas migrantes. Y el cuarto sería considerar la posibilidad de organizar una actividad presencial para el 2023 con todas ustedes y nosotras. ¿Sería cuándo? Pues muchas gracias, salvo que quisieran agregar algo adicional, Lilia, María, Fernanda. No, muchas gracias por la invitación, Maricarmen. Muchísimas gracias por la invitación también. Gracias. Yo también, muchas gracias por la invitación y también agradecerle a tu equipo, Mari Carmen, a Soledad, a Zulema, a Aldo, que no lo veo, bueno, a José, que son, me parece que los que tenés las hormiguitas detrás, que son los que producen también un montón de estas ideas y resultados, y espero que sigan trabajando con la comisionada el año que viene, generando más información y más guías para poder seguir avanzando en esto que todos estamos trabajando y que es muy difícil de avanzar y de abarcar, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias nuevamente y estaríamos ahí en comunicación. Déjenos saber sus propuestas del siguiente consejo una a una. Y bueno, pues les acercaremos los materiales también que comentamos por acá. Y pues espero que cierren muy, muy bien el año también ustedes en todos sus proyectos, que siempre son súper inquietas y productivas. Entonces, agradecer también a mi equipo de Estado Abierto, tanto de ponencia, proyección, evaluación, apertura, en fin, todo el seguimiento del sistema y a la estructura del Info en la ciudad, que nos prestan distintos servicios. Así que bueno, pues nos vemos prontito. Sí, súper. Muchas gracias, Mari Carmen, y los felicito de nuevo Muchas por esta gracias. iniciativa. Muchas abrazo. gracias a todas y todos ustedes. Un Muchas abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Bye, bye. Quedamos conectados. Claro que sí. Gracias. Ay. Seguro. Gracias, buen día. Bye, bye. Saludos a Un todos. abrazo.